Obviamente la ciudad tiene que crecer para algún lado, ¿ok? Muchas personas dicen horizontal o vertical, ¿qué conviene más? Tiene que haber una combinación, ¿ok? Hay que reemplazar las construcciones viejas por nuevas, ¿ok? Sin dañar el patrimonio cultural de la ciudad, que también tenemos cultura. Aunque muchos digan que no, pero sí tenemos mucha cultura, ¿ok? Entonces, el desarrollo vertical es algo que existe, que se tiene que dar en algún momento. Hay que hacer zonas de concentración de servicios, ok, a mi parecer. Y los desarrollos verticales que hay ahorita llevan o conllevan a una responsabilidad también hidrológica, ok. Entonces las autoridades, aparte de que no podemos decir recrudecido la normativa, pero se han cambiado y se han adaptado, ok. Entonces se aplica tanto para desarrollos horizontales como para desarrollos verticales, ok. Hay que desarrollar, pero con la conciencia de no perjudicar ni a los vecinos, ni a la ciudad, ni a los usuarios, ni nada. O sea, y simplemente proteger tanto la naturaleza como al ser humano, como a la ciudad, como las instalaciones. Ok, entonces esos desarrollos verticales han abundado. En los que yo he participado son algunos. Hemos tratado de mitigar riesgos, de mitigar la afectación o la posible afectación que pudiera tener la edificación vertical con respecto a la naturaleza o a los sistemas pluviales. Entonces, pues es lo que está ahorita. ¿Cuál ha sido tu rol más puntual? ¿Ha sido más en la parte del desarrollo, el desarrollo de la ingeniería, de los estudios, o también te ha tocado parte de supervisar ya lo que se proyectó? Son varias etapas, ¿ok? Siempre hay estudios preliminares que viene un estudio de riesgos, ¿ok? Y dependiendo del sitio en donde estés, es el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, o sea, el Atlas de Riesgo Geológico e Hidrometeorológico del Estado de Nuevo León, es una pauta. O sea, decir, ¿sabes qué? Aquí hay un problema de encharcamiento, de inundación, de obstrucción de alcantarillas, que el gobierno lo tiene muy bien identificado, ¿ok? Hay zonas en donde no se coincide porque se hace a macro, no micro. O sea, no es lo mismo tener un terreno de 1,000 metros cuadrados a toda la ciudad, ¿verdad? Son millones de metros cuadrados. Entonces, se tiene que tomar en cuenta eso. Y cada uno de los municipios, aunque se está tratando de homogenizar los criterios, es muy difícil, ¿ok? Porque tenemos de todas las topografías aquí, había así por haber. Entonces hay que adaptarlo, y yo les digo a veces que hay que tropicalizar el Atlas de Riesgo a cada una de las zonas. No es lo mismo diseñar algo en el centro de la ciudad, vamos a hablar de Monterrey, sí, que en García o en San Pedro, en la Sierra, ¿ok? O aquí en el Cerro de las Mitras. Tienes que adaptarlo y tienes que tener esa facilidad de adaptarlo, ¿ok? Pero en los desarrollos y en lo que yo participo es primero riesgos, después mitigación de los riesgos que puede haber, después un proyecto ejecutivo para los drenajes pluviales de la edificación. Vamos a hablar de verticales. Sí. De la edificación lleguen al sistema municipal, ¿ok? Y en muchas ocasiones, ¿ok? También se diseñan la protección de los sótanos, ¿ok? Porque al no haber espacio, nos tenemos que ir hacia abajo. Llegamos a los mantos freáticos. Hay mantos muy fuertes, hay otros que no son tanto, pero que siguen existiendo. Entonces hay que proteger los sótanos de infiltraciones o de cargas hidrostáticas, presión en los muros o de supresión, que es la fuerza ascendente del agua cuando metes un sótano en un acuífero. Sí. Entonces, estoy en diferentes etapas, ¿ok? En algunas ocasiones, y ahorita me tocó ir el viernes, ¿ok? A supervisar y a actualizar la situación del estudio de infiltraciones en LATIP, un proyecto aquí en Valle Oriente. Sí. ¿Ok? Entonces, cada semana, cada 15 días, oye, ¿sabes qué? Ven para que veas qué está pasando. Ven para que veas qué está pasando. Vamos bien, vamos mal, corregimos, redireccionamos, ¿qué hacemos? Y la llevamos muy tranquila. ¿Ok? Entonces, no en todos los proyectos me permiten supervisar o participar durante el proceso de construcción, pero en los que se puede, tengo información, tengo fotografías, tengo todo para poder dar un seguimiento, que eso es muy interesante. Muchas veces los constructores ya se la saben, ¿no? Entonces solamente quieren, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto. ¿Tú lo aceptas? Sí, sí lo acepto. ¿Sabes qué?
pregúntale al geotecnista o pregúntale al estructurista o sabes que vamos a hacer una reunión para definir los nuevos lineamientos porque salió más agua, salió menos agua o hay que abatirlo de cierta manera el nivel freático para poder construir en seco. Entonces cada construcción es diferente, ¿ok? Entonces sí hay muchas etapas. Hablando de vertical, lo que me llamó la atención cuando comentaste de conectarse pues ya a la tubería del municipio. En casos en donde, digo, como parte de los proyectos de planeación, ¿qué pasa cuando proyectas un edificio y ya en la marcha detectas que, oye, pues la aportación de mi edificio va a ser mayor que la que pueda aguantar la tubería principal o el ramal, o casi no sucede eso? No, sucede todo el tiempo. No, olvídate de eso. Casi no sucede. No, sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las redes pluviales van cambiando. Bueno, la hidrología es una de las ramas de la ingeniería que está viva. Todos los años la naturaleza nos sale con alguna novedad. Todos los años. Y te tienes que adaptar. Entonces, las ciudades se diseñaron, ¿qué te gusta? 30, 40, 60, 100 años, 200 años atrás. Hay sistemas pluviales muy viejos que se diseñaron con los datos de lluvia correctos para esa época. ¿Ok? Pero no había un Gilberto, no había un Viula, por ejemplo, en el 67, creo, fue el Viula. No había un Gilberto, no había un Hanna, no había un Fernand, no había un Catina, no había un Alex. Entonces, todos esos eventos extraordinarios que tienes que tomar en cuenta en los registros se toman y aumentan todos las medias y las desviaciones estándar de las probabilidades del proceso probabilístico y aumentan los caudales. Entonces, la red no es que esté mal diseñada, no está mal planeada, está bien planeada, pero fue hace 30 años. Y en ese sentido, ¿cómo proteges los diseños para que pues puedan, no sé, aguantar más tiempo, o es muy complicado el hacerlo o diseñarlo sobrado de alguna manera? Digo, porque sabemos que la tendencia es que va a aumentar, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos, hay cambio climático. O sea, y no nos vamos a meter en ese tema, pero es otro, totalmente diferente, ¿no? Pero las redes actuales las tienes que proteger, no las puedes sobrecargar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que haces? De repente tienes un terreno que era un estacionamiento, ¿ok? Y ahorita va a ser en terreno natural o con grava, y ahorita es un edificio, ¿ok? Tenía una cierta permeabilidad, una cierta infiltración. Ahorita ya no tiene permeabilidad o infiltración porque se va a desarrollar un desarrollo vertical. No es el fin del mundo, o sea, hay soluciones, ¿ok? Yo tengo la ventaja, ¿ok? O la desventaja, no sé, que de repente te llegan cambios y te lees la ley, ¿no? O sea, sabes que la ley ya cambió en que tienes que regular, o la ley ya cambió en que tienes que infiltrar, o la ley ya cambió en que tienes que dirigirlo hacia tal punto porque la tendencia va en ese punto en cuanto a la solución y a la protección, no solamente de la edificación, sino también de la ciudad. Entonces, cuando hay un desarrollo vertical, ahorita lo que se está planeando es un impacto hidrológico cero, ¿ok? Entonces, y en diferentes municipios, junto con agua y drenaje, se tiene ese proyecto. ¿Sabes qué? Quisiera que fuera un impacto hidrológico cero. ¿A qué nos referimos? La ciudad se diseñó con un cierto periodo de retorno que era mucho menor al que ahorita pide la autoridad. Hay pluviales que se diseñaron con 20 años de periodo de retorno, ahorita te piden 50. Desde ahí ya tenemos una insuficiencia. Y aparte, auméntale huracanes, tormentas tropicales, todo lo que nos llega, pues aumentan los caudales. Entonces, lo que por lo menos yo estoy proponiendo en mis proyectos es una fosa o un elemento o una represa de regulación pluvial. ¿Ok? Una mini presa rompepicos, pero en cada terreno. Ok. ¿Haz de cuenta? Sí. Okay. No son para almacenamiento, no son para... A veces son para utilización, pero eso depende del proyecto. Son para retenerlo y que el agua no llegue de forma instantánea a la red municipal. O sea, que hidrológicamente hablando, los tiempos de concentración de la ciudad con respecto al proyecto no coincidan. ¿Ok? Porque si coinciden, ahí es donde tenemos un problema de insuficiencia en la red municipal. Entonces yo lo alargo lo más posible dentro del terreno o dentro del proyecto para que salga a la ciudad antes de yo empezar a descargar, ya sea gravedad o con equipo electromecánico.
¿Ok? Entonces, eso es una forma de ayudarle a la ciudad a no tener esos picos o esas coincidencias de los picos de las lluvias y provocar un ahogamiento del tubo. ¿Ok? Entonces, si eso lo haces en diferentes proyectos, se ve la mejoría en el funcionamiento. Sigue la tubería con una cierta insuficiencia con los datos de lluvia actuales, pero ya particularmente ya tienes un amortiguador. Un amortiguador. Un elemento que amortigua el pico. Ya. Entonces, y por ejemplo, en hidrología, todos se quejan de que los revisan muchas autoridades, ¿no? Sí. Pero en hidrología a nosotros nos revisan, y digo a nosotros, hidrólogos en general, nos revisa municipio. Primero, tienes que cumplir con todas las normativas municipales. Después nos revisa con Consejo Hidrometeorológico del Estado, con el Atlas de Riesgo, en las zonas especiales de desarrollo. Hay zonas en donde no hay problemas, el expediente no llega allá. ¿Ok? Nos revisa agua y drenaje, porque ahorita agua y drenaje está pidiendo estudios hidrológicos para proteger y mitigar. Nos revisa con agua cuando tienes un escurrimiento federal. Sí. Y luego nos revisa Semarnat. ¿Ok? A final de cuentas, nos revisan 5 autoridades. Y no es privativo de Monterrey. He trabajado en otros estados, en otras ciudades, en donde Semarnat lleva mano. Lo que diga Semarnat es ley. Si él dice va. Y si dice no va, búscale. ¿Ok? Entonces, aquí en la ciudad tenemos proyectos en donde nos revisan 5 autoridades. Y tienes que cumplir con las 5 normativas. Sí. ¿Ok? Y todos van dirigidos a mitigar los efectos de un desarrollo. No puedes frenar la ciudad, pero puedes mitigar en cuestión hidrológica. Hago la aclaración, ¿ok? Sí. Porque hay otros problemas ahí con los desarrollos, ¿no? Tanto horizontales como verticales. Pero en cuestión hidrológica tienes que cumplir con 5 autoridades. ¿Ok? Entonces, todos van hacia, ok, lo que existe, ¿cumple o no cumple? No cumple. ¿Ok? Vamos a ponernos en el peor de los... No cumple. ¿Tú qué vas a hacer para no afectarme? Y se acabó. Tienes que hacerlo lo conducente. O sea, tienes que presentar una propuesta.